¿Te has encontrado alguna vez en un lugar donde todo parece derrumbarse a tu alrededor? Donde cada día es una lucha, y te preguntas si alguna vez verás la luz al final del túnel. Hoy quiero hablarte desde el corazón. Esos momentos, aunque difíciles, no son el final. Son el terreno donde Dios está obrando de maneras que quizá aún no puedes ver. En las pruebas más grandes, también se esconden las oportunidades más profundas para encontrarte con su gracia. Este video no es una coincidencia, es un recordatorio divino para ti. Dios no te ha soltado, ni lo hará. Si necesitas fortaleza, si buscas un motivo para creer de nuevo, quédate. Juntos exploraremos cómo, incluso en la tormenta, su amor sigue siendo nuestra mayor esperanza. Hoy quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque vamos a hablar de cómo enfrentar las pruebas con una perspectiva que cambiará tu vida. Descubriremos juntos cómo la palabra de Dios puede ser ese refugio seguro, esa fuerza que te sostiene cuando todo parece tambalear. Antes de seguir adelante, si este mensaje está tocando tu corazón, te animo a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás contenido diseñado para inspirarte, fortalecer tu fe y acompañarte en tu caminar con Dios. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna reflexión. Gracias por tu apoyo. Ahora, respira profundamente y acompáñame en esta reflexión. Juntos descubriremos cómo las pruebas no son solo una parte inevitable de la vida, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y caminar con más confianza hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muchas veces, enfrentamos momentos en la vida que nos hacen cuestionar por qué Dios permite que atravesemos por dificultades. Es fácil pensar que las pruebas significan que hemos fallado o que estamos lejos de su presencia. ¿Y si las pruebas fueran una señal de que Dios está obrando activamente en nosotros, refinándonos, moldeándonos y llevándonos a un nivel más profundo de fe? La palabra de Dios nos recuerda que las pruebas no son castigos, sino oportunidades. En el libro de Santiago se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2, 4. Este pasaje nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, podemos reconocerlas como una herramienta que Dios usa para fortalecernos y hacernos más completos en nuestra fe. Pedro también nos revela una verdad profunda al decir: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Las pruebas, al igual que el oro en el fuego, no solo purifican nuestra fe, sino que la transforman en algo más fuerte, más puro y más brillante. Aunque el proceso sea doloroso, el resultado es una fe inquebrantable, que brilla con la gloria de Dios, y que nos permite enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que Él está con nosotros en cada paso. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito. No es casualidad ni un error en el camino. Dios, en su infinita sabiduría, ve más allá de lo que podemos entender. Él sabe qué necesitamos para crecer, para ser más fuertes y para reflejar más de su amor y su gloria al mundo. Cuando enfrentamos dificultades, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, trabajando en nosotros y a través de nosotros. Recuerda esto: las pruebas no son el fin del camino, sino el comienzo de algo mucho más grande. Aunque no siempre entendamos el porqué, podemos confiar en que cada desafío está diseñado para acercarnos más a nuestro Creador, haciéndonos más fuertes en nuestra fe y preparándonos para los planes maravillosos que Él tiene reservados para nuestras vidas. Cuando enfrentamos adversidades, es natural preguntarnos por qué están sucediendo. A veces,
Incluso podríamos sentir que Dios no está viendo nuestro dolor o que nos ha dejado solos en el camino. Sin embargo, una de las verdades más profundas y reconfortantes de nuestra fe es que Dios es soberano. Su control sobre todas las cosas es absoluto, incluso en los momentos más oscuros y confusos de nuestras vidas. El profeta Isaías nos recuerda que los pensamientos y caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Él dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Esto significa que, aunque no podamos comprender completamente lo que está ocurriendo, podemos confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, está orquestando todas las cosas de acuerdo con su propósito perfecto. Es fácil perder de vista esta verdad cuando las circunstancias parecen no tener sentido. Quizás hayas perdido un empleo, enfrentado una enfermedad o lidiado con una pérdida profunda. En esos momentos, nuestra mente limitada nos lleva a cuestionar, a buscar respuestas inmediatas o incluso a dudar de la bondad de Dios. Pero Romanos 8:28 nos da una promesa firme, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Esta no es solo una frase de consuelo, es una declaración de fe. Incluso las situaciones más dolorosas están siendo utilizadas por Dios para un propósito más elevado, aunque no lo entendamos en el momento. Confiar en la soberanía de Dios no significa que siempre tendremos claridad sobre su plan. Más bien, significa que podemos descansar en la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Es en esos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe se profundiza, porque elegimos creer que el Dios que creó el universo, que nos conoce por nombre y que nos ama profundamente, está obrando en nuestra vida de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Cada adversidad que enfrentamos es una invitación a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Esto no es fácil, pero es un acto de confianza que transforma nuestra perspectiva. En lugar de luchar contra las circunstancias, podemos aceptar que estamos en las manos de un Dios que nunca comete errores y que siempre tiene en mente lo mejor para sus hijos. Este tipo de confianza no solo nos da paz, sino que también nos permite caminar con una fe fortalecida, sabiendo que cada paso que damos, incluso en medio de la adversidad, está guiado por su mano soberana. La Biblia está repleta de historias de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas inimaginables, pero eligieron confiar en Dios. Sus vidas no solo nos inspiran, sino que también nos muestran que, a través de la fe, es posible superar cualquier dificultad, sin importar cuán grande sea. Cada uno de ellos nos deja una lección valiosa sobre cómo aferrarnos a Dios en medio de las tormentas de la vida. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Job, un hombre justo y temeroso de Dios, reconocido incluso por el Señor como alguien que, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Job 1:8. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando enfrentó pruebas devastadoras. En un solo día, Job perdió toda su riqueza y a sus hijos. Poco después, su cuerpo fue afligido con dolorosas llagas desde la cabeza hasta los pies, dejando su salud completamente debilitada. Lo que hace a Job verdaderamente extraordinario es su respuesta ante estas tragedias. En lugar de maldecir a Dios, como su esposa y otros le sugerían, Job se postró en adoración y declaró con humildad y reverencia: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:20-21. Incluso cuando todo parecía perdido, Job eligió confiar en la soberanía de Dios, reconociendo que su vida y todo lo que poseía estaban en sus manos. En su sufrimiento,
Job no negó su dolor. Se lamentó profundamente. Llegó a cuestionar el propósito de su aflicción y deseó no haber nacido. Pero incluso en medio de su desesperación, nunca negó a Dios ni perdió la fe en su carácter. A pesar de las acusaciones de sus amigos, quienes erróneamente creyeron que su sufrimiento era un castigo por algún pecado oculto, Job permaneció firme en su integridad. Su historia nos enseña que las pruebas no siempre son un signo de castigo, sino una oportunidad para refinar nuestra fe y demostrar nuestra confianza en Dios. Al final, el Señor no solo restauró la vida de Job, sino que lo bendijo aún más abundantemente que antes, dándole el doble de lo que había perdido. Job 42, 10, 17. Pero la verdadera recompensa de Job no fueron las riquezas ni la restauración de su familia, sino una relación más profunda con Dios. Job declaró: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Job 42:5, mostrando que su fe había crecido y se había fortalecido a través de la prueba. La historia de Job nos recuerda que, aunque las pruebas sean difíciles y a menudo incomprensibles, Dios nunca nos abandona. Su propósito es siempre bueno, incluso cuando no podemos verlo, y sus bendiciones son mayores de lo que podemos imaginar. Otro ejemplo poderoso es el de Ana, una mujer que enfrentó años de sufrimiento debido a su esterilidad. En una cultura donde tener hijos era considerado una gran bendición, Ana vivió con el profundo dolor de no poder concebir. Aunque su sufrimiento era intenso, ella no permitió que la desesperación la dominara. En lugar de rendirse o amargarse, Ana llevó su dolor directamente a Dios en oración. En 1 Samuel 1:10-11 leemos: «Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». Ana, a pesar de su dolor, se acercó a Dios con un corazón sincero y entregado, prometiendo que si Él la bendecía con un hijo, ella lo dedicaría completamente a Él. Cuando el sacerdote Elí la vio orando en el templo, pensó que estaba borracha debido a su intenso llanto. Pero Ana explicó con humildad que solo estaba derramando su alma ante el Señor. Su fe y confianza en Dios fueron tan firmes que, incluso antes de recibir la respuesta que deseaba, Ana se levantó del lugar de oración con un espíritu renovado de paz, sabiendo que Dios estaba escuchando su clamor. Dios respondió a su oración en su tiempo perfecto, dándole un hijo al que llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Ana cumplió fielmente su promesa y, cuando Samuel fue lo suficientemente grande, lo llevó al templo para dedicárselo a Dios, confiando en que Él cuidaría de su hijo y lo usaría para cumplir su propósito divino. La historia de Ana nos enseña que, incluso en nuestras pruebas más profundas, si confiamos plenamente en Dios y llevamos nuestras cargas a Él con un corazón rendido, podemos experimentar su fidelidad de maneras que superan nuestras expectativas. Ana no solo recibió la bendición de un hijo, sino que fue testigo de cómo Samuel se convirtió en un gran profeta, siendo utilizado por Dios para guiar al pueblo de Israel. Ana nos inspira a orar con fe y a confiar en que, cuando presentamos nuestros deseos y dolores a Dios, Él responde en su tiempo perfecto y de acuerdo con su voluntad. Su historia es un recordatorio de que la confianza en Dios no solo trae respuestas a nuestras oraciones, sino que también nos acerca a Él de una manera más profunda y transformadora. La historia de Daniel es otro ejemplo brillante de confianza en Dios en medio de pruebas extremas. Daniel vivió en una época en la que se encontraba en el exilio, bajo el gobierno de un rey que no respetaba las creencias del pueblo de Dios. Sin embargo, Daniel se mantuvo firme en su fe, incluso cuando se le presentó un desafío que pondría a prueba su lealtad a Dios de manera extraordinaria. Cuando el rey Darío firmó un decreto que prohibía orar a cualquier dios o hombre, excepto a él, durante 30 días,
Daniel sabía que debía obedecer a su Dios por encima de cualquier autoridad terrenal. A pesar de las consecuencias de desobedecer el decreto, Daniel tomó una decisión valiente y decidida. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oró y dio gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Su fidelidad a Dios era tan firme que no permitió que el miedo a las represalias lo detuviera. Daniel continuó orando con valentía, a pesar de saber que esto lo exponía a ser arrojado al foso de los leones, una sentencia de muerte terrible. No obstante, su confianza en la soberanía de Dios era tan profunda que no permitió que la amenaza de la muerte cambiara su relación con él. Al final, Dios lo protegió milagrosamente. Cuando Daniel fue arrojado al foso de leones, Dios cerró las bocas de los leones, y Daniel salió ileso. Este acto de fidelidad y confianza no solo lo salvó, sino que también llevó al rey Darío a reconocer la grandeza y el poder del Dios de Daniel. El rey, maravillado por el milagro, emitió un decreto que ordenaba que todos en su reino temieran y reverenciaran al Dios de Daniel. La historia de Daniel nos enseña que, cuando nos mantenemos fieles a Dios, incluso en medio de pruebas extremas, Él se muestra poderoso y fiel en nuestra vida. La valentía de Daniel frente a la adversidad nos recuerda que debemos ser firmes en nuestra fe, sin importar las circunstancias, sabiendo que Dios está con nosotros y que su propósito prevalecerá. Cada uno de estos personajes enfrentó pruebas diferentes, pero todos compartían algo en común: una fe inquebrantable en el Señor. Su ejemplo nos anima a recordar que no importa cuán grandes sean nuestras dificultades, Dios es más grande. Estas historias no están en la Biblia solo para inspirarnos, sino para mostrarnos cómo debemos responder cuando enfrentamos nuestras propias pruebas. Job nos enseña a adorar a Dios incluso en el dolor. Ana nos muestra cómo perseverar en medio de la angustia y confiar en que Dios escucha nuestras oraciones. Y Daniel nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Al reflexionar sobre sus vidas, podemos ver que las pruebas no son el final del camino. Son momentos donde nuestra fe es fortalecida, donde Dios muestra su poder y donde podemos crecer más cerca de Él. Sus ejemplos nos recuerdan que nunca estamos solos, y que el mismo Dios que estuvo con ellos, también está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe en cada paso del camino. En los momentos más difíciles, es natural sentirnos abrumados, inseguros e incluso perdidos. El caos a nuestro alrededor puede llevarnos a preguntarnos qué hacer o cómo encontrar la fuerza para seguir adelante. Es precisamente en esos momentos cuando la oración se convierte en algo esencial, no como un simple ritual religioso, sino como un refugio seguro y un puente directo hacia la presencia de Dios. Orar continuamente no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a experimentar la paz divina que sobrepasa todo entendimiento humano. La palabra nos anima a llevar todas nuestras preocupaciones y cargas a Dios en oración. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando oramos, entregamos nuestros temores, dudas y ansiedades en las manos de aquel que tiene el poder para transformar cualquier situación. La oración nos permite ver más allá de las circunstancias y enfocarnos en la fidelidad y el poder de Dios. Orar continuamente no significa simplemente pronunciar palabras en momentos específicos del día. Es mucho más que eso. Es un estilo de vida, una comunión constante con Dios. Es un diálogo abierto y sincero, donde no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también aprendemos a escuchar su voz y su guía. Al mantenernos en oración, nos anclamos en su presencia, permitiendo que su paz calme nuestras tormentas internas,
incluso cuando las circunstancias externas no cambian. La oración también nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Es un recordatorio constante de que Dios está cerca, dispuesto a fortalecernos y guiarnos. A través de la oración, podemos acceder a las promesas de su palabra, encontrar consuelo en su amor y recibir la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. En los momentos de mayor oscuridad, la oración se convierte en esa luz que nos guía de regreso al camino de la esperanza y la fe. Dios no solo escucha nuestras oraciones, Él responde. Aunque a veces su respuesta no sea inmediata o no sea lo que esperábamos, podemos confiar en que su tiempo y su voluntad son perfectos. La oración nos ayuda a entregar el control, a soltar nuestras cargas y a descansar en su soberanía. Cuando hacemos de la oración una práctica constante, no solo experimentamos la paz de Dios, sino que también crecemos en nuestra relación con Él, fortaleciendo nuestra fe y confianza en su plan. Por tanto, en medio de las pruebas, la oración no es solo una opción, es nuestra mayor arma espiritual. Es la forma en que nos mantenemos conectados con el Creador, quien nos sostiene y nos da todo lo que necesitamos para superar cualquier adversidad. Cuando oramos, nos recordamos a nosotros mismos que no estamos luchando solos, sino con el respaldo de un Dios que es fiel y poderoso. En los momentos de mayor dificultad, es fácil sentirnos solos o pensar que nuestras luchas son demasiado grandes para soportarlas. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda constantemente que no estamos solos y que podemos encontrar fortaleza en sus promesas. Estas promesas no solo son palabras escritas en las Escrituras, son verdades vivas que nos aseguran su presencia constante y su ayuda en cada situación que enfrentamos. En Deuteronomio 31:6, Dios nos da una de las promesas más reconfortantes. Esforzaos y sed valientes, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros, no os dejará ni os desamparará. Este versículo nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos que parecen imposibles de superar, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos con su fuerza. Él nunca nos abandona, incluso cuando no entendemos el propósito de nuestras pruebas. La promesa de Dios de estar con nosotros también se encuentra en Josué 1:9, donde nos dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Estas palabras fueron dirigidas a Josué cuando estaba a punto de liderar al pueblo de Israel en una misión llena de desafíos, pero su mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy. Dios nos llama a confiar en Él y a caminar con valentía, recordándonos que su presencia nos acompaña en cada paso de nuestra jornada. Además, el Salmo 34:18 nos da una hermosa promesa para los momentos en que nos sentimos quebrantados. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este versículo nos asegura que Dios no solo está presente en nuestras vidas, sino que también está especialmente cerca de nosotros en los momentos de dolor y angustia. Su amor y su compasión nos envuelven cuando más lo necesitamos, dándonos consuelo y esperanza para seguir adelante. Recordar estas promesas es fundamental, porque nos ayudan a mantener la perspectiva correcta en medio de las pruebas. Al meditar en estas verdades, encontramos fuerzas renovadas para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Cuando las dudas y los temores nos invaden, podemos regresar a estas promesas y hacerlas nuestras. Podemos declararlas en oración, recordándonos a nosotros mismos que Dios es fiel y que su palabra nunca falla. Sus promesas son un ancla firme para nuestra alma, una fuente de esperanza que no se agota, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. A medida que enfrentamos pruebas, debemos recordar que las promesas de Dios no son solo para tiempos de paz y prosperidad, sino también para los momentos más oscuros de nuestra vida. Él nunca nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos asegura que estará con nosotros en cada paso, fortaleciendo nuestra fe
y guiándonos hacia su propósito eterno. Cuando enfrentamos pruebas y desafíos en nuestra vida, nuestra primera reacción natural suele ser cuestionar por qué están sucediendo estas cosas o sentirnos abrumados por el peso de las circunstancias. Sin embargo, como creyentes, somos llamados a algo más profundo, a algo que va más allá de nuestra lógica humana. Cultivar una actitud de gratitud, incluso en medio de las dificultades. Esto no significa ignorar el dolor o pretender que no sufrimos, sino reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando para nuestro bien y para su propósito. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos da un mandato poderoso: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Este llamado a la gratitud no es selectivo ni condicionado a que las cosas vayan bien. Es un recordatorio de que nuestra gratitud debe permanecer constante, porque sabemos que Dios está con nosotros, moldeándonos y fortaleciéndonos, incluso cuando no podemos verlo con claridad. Esta perspectiva cambia nuestra forma de enfrentar las pruebas y nos ayuda a encontrar paz en medio del caos. Además, en Romanos 8:18, Pablo nos anima con estas palabras: Considero que nuestros sufrimientos actuales no son nada comparados con la gloria que se revelará en nosotros. Este versículo nos muestra que nuestras pruebas no son el final de la historia. Hay un propósito eterno detrás de cada dificultad que enfrentamos, y la gratitud nos permite abrazar esta verdad con fe y esperanza. Reconocer que las pruebas son temporales y que Dios está trabajando en nosotros para algo mayor nos llena de fortaleza y propósito. La gratitud en medio de las pruebas no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra perspectiva sobre la vida. Nos ayuda a ver las bendiciones ocultas, las oportunidades de crecimiento y las maneras en que Dios nos sostiene a través de su gracia. Por ejemplo, cuando enfrentamos un desafío financiero, podemos agradecer por las lecciones de dependencia y administración que aprendemos. Cuando atravesamos una enfermedad, podemos agradecer por el cuidado que recibimos o por el consuelo de su espíritu. Estas expresiones de gratitud nos permiten conectarnos más profundamente con Dios y experimentar su presencia de una manera tangible. Cultivar una actitud de gratitud también nos libera del resentimiento y la amargura. Cuando elegimos agradecer en lugar de quejarnos, abrimos la puerta para que Dios trabaje en nuestro corazón, llenándolo de su paz y su gozo. No significa que las pruebas sean menos dolorosas, pero nos permite enfrentarlas con una confianza renovada en su plan perfecto. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas son moldeadas en medio de las pruebas. Y al practicar la gratitud, nos alineamos con la voluntad de Dios, permitiendo que su propósito se cumpla en nosotros. Cada momento de dificultad se convierte en una oportunidad para glorificarlo, para crecer en nuestra fe y para compartir su amor con quienes nos rodean. Al final, la gratitud no solo nos fortalece, sino que también nos transforma, llevándonos más cerca del corazón de Dios y revelando su gloria en nuestra vida. En los momentos de prueba, uno de los recursos más poderosos que tenemos como creyentes es la palabra de Dios. A menudo, cuando estamos pasando por dificultades, las respuestas a nuestras preguntas o el consuelo que necesitamos no siempre vienen de las circunstancias externas, sino de lo que Dios nos dice en su palabra. Las Escrituras son una fuente inagotable de fuerza, aliento y sabiduría, y nos recuerdan constantemente que no estamos solos en nuestras luchas. En Salmo 119:105, el salmista nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no solo ilumina el camino que debemos seguir, sino que también nos da dirección en momentos de incertidumbre. En medio de las pruebas, cuando no sabemos qué hacer o hacia dónde ir, las Escrituras nos muestran el camino. Nos enseñan sobre el carácter de Dios, nos recuerdan sus promesas y nos revelan cómo debemos responder a las dificultades con fe y obediencia. A través de la lectura y meditación de la Biblia,
Nuestra mente y corazón son renovados, dándonos la fortaleza que necesitamos para enfrentar cada día. Además, en Mateo 4:4, Jesús nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, en su enfrentamiento con la tentación, nos muestra que la palabra de Dios es esencial para nuestra vida espiritual. Así como necesitamos alimento físico para mantenernos vivos, necesitamos la palabra de Dios para mantenernos espiritualmente fuertes y en comunión con Él. Es en los momentos de prueba cuando más debemos sumergirnos en las Escrituras, ya que ellas nos alimentan y nos dan la esperanza necesaria para perseverar. Al leer y meditar en la palabra de Dios, encontramos promesas que nos aseguran que Él estará con nosotros en cada paso del camino. Esas promesas, como no te dejaré ni te desampararé, Deuteronomio 31:6, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, son anclas que nos mantienen firmes en medio de la tormenta. No importa lo que estemos enfrentando, siempre podemos encontrar consuelo, sabiduría y dirección en las Escrituras. Por eso, cuando pasamos por momentos difíciles, no debemos alejarnos de la Biblia, sino acercarnos más a ella. Meditar en las Escrituras no solo nos da perspectiva, sino que también fortalece nuestra fe. A medida que nos llenamos de su palabra, nuestra confianza en Él crece, y aprendemos a ver las dificultades desde una perspectiva eterna. Al estar arraigados en la palabra, nuestra fe se renueva constantemente y somos capaces de enfrentar los desafíos con una nueva esperanza y fortaleza. Esperar en el tiempo de Dios es una de las lecciones más profundas y desafiantes que podemos aprender como cristianos. En un mundo que valora la inmediatez, donde todo parece suceder al instante, la paciencia no siempre es fácil de practicar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esperar en Dios no es solo un ejercicio de paciencia, sino un acto de fe y confianza plena en que Él tiene el control total de nuestras vidas y que su plan es perfecto, aunque no siempre entendamos sus tiempos. El Salmo 27:14 nos anima con estas palabras: Espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este versículo nos recuerda que esperar en Dios no significa quedarnos inmóviles o desesperados. Al contrario, esperar en Él es una actividad activa, donde fortalecemos nuestro corazón, renovamos nuestra esperanza y nos mantenemos firmes en su promesa de que Él cumplirá su voluntad en el momento adecuado. La espera en Dios, aunque a veces sea difícil, es un proceso que fortalece nuestro carácter y nos prepara para lo que está por venir. No se trata solo de esperar una respuesta, sino de aprender a confiar en su sabiduría y a descansar en su paz. Isaías 40:31 nos da una hermosa promesa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo destaca que la espera en Dios no es un tiempo de inacción, sino un tiempo de renovación. Mientras esperamos, Dios nos da nuevas fuerzas. Es en su presencia, al confiar en su tiempo y en su voluntad, que nuestro espíritu es fortalecido. Aunque no siempre veamos resultados inmediatos, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, preparándonos para la próxima etapa de nuestra vida. A través de la espera, desarrollamos una dependencia más profunda de Él, aprendemos a confiar más plenamente y reconocemos que su tiempo es siempre el mejor. Aprender a esperar en Dios es una lección que nunca termina, porque cada temporada de nuestra vida trae nuevas oportunidades para confiar en su fidelidad. Puede ser difícil cuando estamos en medio de una prueba, pero la paciencia en el Señor nos permite experimentar su paz en la espera y nos asegura que, en el momento perfecto, Él nos revelará su respuesta. Mientras tanto, podemos descansar en la certeza de que su amor por nosotros nunca falla, y que su plan es mucho más grande de lo que podemos imaginar. A lo largo de la vida, enfrentamos muchas dificultades y momentos de dolor. Sin embargo,
Es crucial recordar que, aunque las pruebas puedan parecer interminables, son solo temporales. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que estamos viviendo, podemos confiar en que éstas no durarán para siempre. Dios tiene promesas de paz y bendiciones para aquellos que perseveran y mantienen su fe en medio de las adversidades. En 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo nos da una perspectiva poderosa sobre nuestras luchas, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas que enfrentamos son ligeras y momentáneas en comparación con la gloria eterna que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Este versículo nos recuerda que, aunque el sufrimiento pueda parecer abrumador en el presente, es temporal y tiene un propósito. A través de las pruebas, Dios nos moldea y nos prepara para la eternidad con Él, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Es fácil perder de vista esta verdad cuando estamos en medio de la tormenta, pero recordar que nuestras dificultades son solo una pequeña parte de nuestro viaje eterno con Dios, nos da esperanza y consuelo. En Apocalipsis 21:4, encontramos otra promesa maravillosa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos ofrece una visión del futuro, cuando todas las pruebas de la vida quedarán atrás, y Dios restaurará todas las cosas. La paz y la alegría eternas reemplazarán el sufrimiento temporal. Mientras enfrentamos los desafíos de la vida, debemos mantener nuestra mirada fija en esta promesa. Las pruebas que enfrentamos no son eternas, pero la paz que Dios nos promete sí lo es. Mantener esta esperanza en nuestro corazón nos da fuerza para seguir adelante, sabiendo que el sufrimiento es solo por un tiempo y que el futuro que Dios ha preparado para nosotros es glorioso. Recordar que las pruebas no son eternas no significa ignorar el dolor que estamos sintiendo, sino reconocer que Dios tiene un plan más grande para nosotros. Él no solo está con nosotros en medio de las dificultades, sino que también tiene una recompensa preparada para aquellos que perseveran. Mientras las dificultades de esta vida nos desafían, podemos encontrar consuelo en la verdad de que Dios tiene el control total y que su propósito para nuestras vidas es mucho más grande que cualquier prueba que enfrentemos. Al final, Él nos dará la paz y las bendiciones que nos prometió, y el sufrimiento será reemplazado por la gloria eterna en su presencia. Al llegar al final de este tiempo de reflexión, quiero invitarte a hacer una pausa y conectar con Dios de una manera profunda y personal. Sabemos que en tiempos de prueba es fácil sentirnos abrumados y solos, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios nos invita a entregar nuestras cargas a Él y confiar en que Él cuidará de nosotros. Vamos a entregarle nuestros corazones, nuestras luchas y nuestra gratitud, sabiendo que Él nunca nos abandona. Sé que muchas veces nos sentimos pequeños frente a los problemas, pero recuerda, somos hijos de Dios, y Él siempre está a nuestro lado, listo para escucharnos y darnos fuerza. En este momento, quiero que te tomes un tiempo para sentir esa presencia amorosa de Dios, que nos rodea incluso en nuestros días más oscuros. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Él tiene el control y está obrando para nuestro bien. Ahora, oremos juntos. Padre Celestial, nos postramos ante ti en este momento con corazones agradecidos por tu presencia constante en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia que nunca falla, por tu amor incondicional que nos sostiene aún en los momentos más oscuros. Sabemos que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, tú estás a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos y cubriéndonos con tu paz. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe en medio de la tormenta, que nos ayudes a confiar plenamente en ti, aun cuando las circunstancias nos parezcan abrumadoras y nuestras fuerzas se agoten. Que podamos ver tu mano obrando en cada detalle de nuestras vidas, recordando que con tu poder, nada es imposible.
te entregamos nuestros miedos, nuestras cargas y todo lo que nos aflige, sabiendo que en tu presencia encontramos consuelo y esperanza. Que en cada momento de prueba podamos descansar en tu promesa de que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. En tu amor somos más que vencedores, y en ti hallamos la fortaleza para seguir adelante. Gracias por escucharnos, por estar siempre a nuestro lado, y por renovarnos con tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Permite que esta oración sea el comienzo de una transformación en tu vida. Camina cada día con la certeza de que Dios está contigo, guiándote hacia un propósito lleno de esperanza y bendición. Que cada palabra dicha te recuerde que Dios te escucha y está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Antes de terminar este tiempo tan especial de reflexión, quiero agradecerte profundamente por habernos acompañado hasta aquí. Tu presencia en este momento no es casualidad, y estoy seguro de que Dios tiene un propósito para ti, así como lo tiene para cada uno de nosotros. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar y permitir que esta palabra entre en tu corazón. Es un honor poder compartir estos momentos contigo y saber que juntos estamos creciendo en nuestra fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que esté enfrentando pruebas. Ese simple acto puede ser una semilla de fe y esperanza que Dios use para transformar una vida. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de las próximas reflexiones. Quiero seguir acompañándote en este camino de fe y esperanza. Si este video te habló, no dudes en dejarme tu comentario. Me encantaría saber cómo este mensaje ha impactado tu vida. Nos vemos en el próximo video, con nuevas reflexiones que nos ayudarán a crecer más en nuestra relación con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, hoy y siempre.